Sergio, ¿cómo andas, Sergio? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bueno, estamos acá, un video más. Vamos a hablar de un tema que a mí me encanta. Hoy vamos a hablar sobre la escuela austríaca. Así que olviden todo lo que les enseñaron de economía. Acá vamos a aprender de nuevo. Estamos con, estamos acá con Jorge Borlandelli. Fue profesor de finanzas internacionales, ¿verdad, Jorge? Así es. Aunque eso tenía que ver un poco con la escuela austríaca. Pero sabes mucho de la escuela austríaca. Bueno, sí, es cierto, pero hice el mismo proceso que hace la mayoría. Autodidacta. ¿Perdón? Autodidacta. No, tuve cierta ayuda, pero como era en el tiempo anterior a Internet, no fue una ayuda completa. Recién en el 2008, cuando la respuesta de la profesión de los economistas ante la crisis financiera internacional, la más grave desde la Gran Depresión, fue tan pobre, ahí me di cuenta que algo andaba mal y que tenía que volver a estudiar, y ahí me dediqué realmente con gusto a estudiar de vuelta. Y ahí completé, digamos, todos los espacios vacíos que tenía mi formación austríaca. Pues yo hacía mucho tiempo había leído a Mises, pero había leído socialismo y no había leído la teoría del dinero y el crédito. Y no había leído la acción humana. Medio libro leíste. Tenía agujeros. Seguro. Está muy bien. Completando, tomé cursos en el Mises Institute. O sea, digamos, después la cosa fue más en serio. Tampoco hubiera dado los cursos de finanzas internacionales, que eran básicamente descriptivos y con alguna, digamos, tratando de introducir a los alumnos a la parte práctica de los mercados internacionales. No hubiera dado para unas discusiones muy profundas sobre las distintas teorías y los distintos enfoques, ¿verdad? Pero aún así, en esa época yo todavía no era un austríaco de ley, era más bien un Chicago Boy un poco más radical que el resto. Ahí está. Bueno, vamos a empezar por lo obvio, ¿no? O sea, ¿qué es la escuela austríaca o cómo ven la economía los austríacos? Bueno, la escuela austríaca es un nombre que se le da a un tipo de economistas que tienen una metodología y una visión distinta que los economistas de lo que se llama la corriente principal o el mainstream. De hecho, el nombre no es muy feliz, porque la mayoría de los economistas de la escuela austríaca no están en Austria ya. Y de hecho, cuando se desarrolló, si bien Austria era una potencia desde el punto de vista intelectual, ya que Viena era la capital del imperio austrohúngaro, el nombre se fue puesto por los rivales que eran de la escuela histórica alemana, en una forma, te diría, casi despectiva, como diciendo los austríacos, ¿no? Cuando ellos asumían el rol de ser los líderes intelectuales a fin del siglo XIX, luego de la unificación alemana, en todas las áreas del conocimiento. Y de hecho era en general Alemania la potencia intelectual quizá más importante en competencia con Inglaterra y Francia. O sea que el origen del nombre, digamos, no es muy feliz, pero después quedó y hoy distingue a los economistas que tienen una metodología distinta y ciertas visiones específicas sobre algunos problemas de la economía que los diferencia de la corriente principal. El fundador era austríaco, por supuesto.
En cualquier momento que quieran interrumpirme para una pregunta, por favor. Sí, eso. Quería hacer una. Entonces, o sea, para determinar que, o sea, lo que es la finanza, la escuela austríaca y las diferentes escuelas económicas que existen vendrían a determinar su punto de vista filosófico, ya que no existe nada concreto que determine un movimiento práctico, matemático, exacto. Entonces, ¿se podría decir que es una filosofía? No, más que una filosofía, es un método científico. De hecho, olvídate que se llamaba escuela austríaca. Los representantes de lo que es la escuela austríaca en su formación, en su momento, estamos hablando de fines del siglo XIX y principios del XX, y digamos que su apogeo lo tuvo en la década del 20 al 30, eran buenos economistas que habían absorbido lo mejor de los anteriores economistas, y la ciencia económica era una ciencia muy nueva, era del siglo XVIII, ¿verdad? Con el libro de Cantillon probablemente sea el primer tratado de economía. Toman lo mejor de eso y resuelven problemas no resueltos por los economistas anteriores, especialmente la teoría del valor. Y en base a ese descubrimiento forman un cuerpo de teoría económica muy sólido, ¿no? O sea que es una cuestión metodológica y de desarrollo de la ciencia. ¿Cómo definen la economía los austríacos? Como una ciencia social, parte de una ciencia más amplia de la acción humana, pero digamos como que es el hombre actuando en el ámbito del intercambio de recursos escasos para cumplir con sus fines económicos, en el caso de la economía, y en una función más amplia dentro de la acción humana, otros tipos de fines. Explica un poquito eso de ciencia social. ¿Por qué es una ciencia social y no una ciencia exacta? Correcto. Bueno, es una ciencia social porque el objeto de estudio es el individuo. Y como tal, es un individuo que actúa y que tiene fines propios que no se conocen para el científico y que toma decisiones basadas en esos fines. Y se equivoca y aprende y tiene el concepto del tiempo y tiene el concepto del fracaso y del éxito. Entonces es una ciencia que estudia la actividad humana en oposición a las ciencias sociales, a las ciencias naturales, que estudian hechos físicos donde los objetos de estudios no toman decisiones. Exacto. Por eso se puede considerar, las predicciones, tomarlas o no un poco un tema como el clima. Es como predecir el caos, dijeron los científicos. O sea, no es algo que tiene un comportamiento exacto, sino que es muy variable. Entonces es muy difícil determinar una predicción. El clima, yo te diría, es más fácil de predecir. Sí, claro, porque a veces, si bien es un sistema caótico, con muchas variables, que depende de las condiciones iniciales, sigue siendo un proceso natural, donde las diferencias de presión no toman la decisión de ser más o menos por decisión propia, sino que están dentro de un rango, etc. Ahí es clave, ¿verdad? Se da la diferencia del método, y los austríacos utilizan la lógica como la base de la ciencia económica y no utilizan herramientas tipo modelos, que es algo mucho más moderno además, digamos que no existía en la época en que se desarrolló esa ciencia. Lo más parecido a un modelo era lo que estaba tratando de hacer Walras. Hay tres economistas que descubren en forma simultánea
la teoría del valor subjetivo. Uno es el inglés Jevons, que lo utiliza como una forma simplemente de modernizar la ciencia económica de los clásicos, de lo que él había estudiado. La Menger, que lo que quiere es armar un cuerpo de teoría completo, hacer una nueva ciencia económica, es un tratado, principios de economía, que es realmente fantástico. Y después Walras, que la utiliza para su obsesión, que era el tema del equilibrio general. O sea que en definitiva los economistas que utilizan los modelos económicos son herederos de Walras. ¿No? Jorge, si yo te pidiera que me dieras los pilares fundamentales de la escuela austríaca, ¿cuáles serían los fundamentos? Bueno, los fundamentos es el método, que se puede llamar así, que se puede llamar como el individualismo metodológico, quiere decir que se utiliza el individuo como centro de la teoría. La teoría del valor subjetivo, por supuesto que en aquel entonces era muy importante porque desplazaba a los ricardianos y a los que tomaban de Ricardo su teoría del valor, como los marxistas, y finalmente su no creencia en que las entidades macroeconómicas puedan manejarse o actuar. Es una, si se quiere, un colorario del primero. O sea, las grandes categorías que utilizan los economistas digamos, de la corriente principal, como el consumo, la inversión, etcétera, existen, pero no se pueden manejar como dicen ellos. Para los austríacos, toda acción es individual, es humana. Toda acción es individual, perfecto. No tal cosa como que los agregados actúan. Claro, no es que, por ejemplo, Uruguay actúa, no, Uruguay no actúa, actúan los individuos que están dentro de Uruguay. El consumo de los uruguayos no se puede, digamos, toquetear así nomás. Exactamente. ¿Por qué? Porque si vos tomás medidas para un agregado tan grande, vas a tener una serie de reacciones a nivel de los individuos que tomaron las millones de decisiones individuales que van a hacer que tu medida no tenga el efecto deseado. Bien. Bajame un poquito a tierra, digamos, para el lenguaje más común o poniendo ejemplos, lo del valor subjetivo. ¿Por qué el valor es subjetivo? Bueno, el valor es subjetivo porque los bienes no tienen un valor intrínseco, y el ejemplo más usado es el de la paradoja del valor del agua, ¿no? ¿Por qué el agua, siendo tan necesaria para la vida humana, vale tan poco, y por qué un diamante vale tanto? Y eso tiene que ver con las circunstancias y con el lugar, y con el agua no vale lo mismo donde es abundante, no vale lo mismo en el desierto, no vale lo mismo toda el agua que un litro de agua, etc. Entonces todo eso depende del lugar y la persona que está tomando la decisión. Y lo mismo se puede decir para los otros bienes que mencionamos, los bienes que son muy escasos y que el valor realmente puede ser cualquiera dependiendo de los gustos que son cambiantes, de las circunstancias y del tiempo. Claro, por ejemplo, si yo acá capaz que en verano puedo ponerme a vender cubitos de hielo, pero en la Antártida no van a valer nada. O Exacto. puedo vender alcohol y va a tener un cierto precio, pero si vivo en una sociedad de abstemio donde nadie bebe, no va a valer nada tampoco. Por eso siempre el valor de un bien depende de la valoración subjetiva de quien, el potencial cliente, digamos.
tanto de que lo produce como de quien lo pretenda comprar. Quiero hacer un intermedio acá. Ojo, Sí, sí. que en realidad eso también va a determinar, o sea, acá estamos hablando básicamente de materias primas, ¿no? La materia prima se puede gestionar dependiendo de la cantidad que hay Estamos hablando de cualquier bien, ¿eh? Pero, o sea, pero eso también va a determinar si dicho bien permanece o no en el mercado, porque si el costo de producción a mí de un producto es mayor que el valor de mercado, digo, o sea, estoy prácticamente yendo a la ruina. Es ¿no? correcto, pero la lo pregunta era, también me va a hacer surge el valor. El valor surge siempre de las valoraciones internas que hacen los agentes económicos. Digo, un bien de capital no es bien de capital por su calidad intrínseca, sino por la valoración que hacen las personas. Un terreno, digamos, baldío para el dueño puede tener un cierto valor, pero otra persona puede estar viendo en eso la base de un proyecto productivo o de lo que fuera, que lo hace valorar distinto, y por eso se da la posibilidad de una transacción. Sí, igual lo que dijo Sergio está interesante también para introducir lo del tema también de la escuela austríaca, de que no son los costos lo que determinan el precio, sino es el precio el que determina los costos. Bueno, el precio existente en el mercado por un bien en un momento va a depender de todas estas valoraciones subjetivas de los posibles demandantes y de los oferentes, y ese precio es el que va a determinar la remuneración de los factores por parte de los empresarios que quieran producir ese bien. Claro. ¿Es a eso a lo que te referís? A eso me refiero. Y creo que Sergio medio iba por ahí también. Correcto, sí. Disculpame, no entendí bien el punto cuando lo hiciste. ¿Ibas por ahí, Sergio, vos? Sí, claro, entender, porque por eso ahora me surge el análisis de mercado, o sea, analizar de que el valor del producto que vos pensás generar, si en determinado lugar va a generar la ganancia, ¿no? Sí. Yo lo digo. Es el valor futuro, además. Exactamente. ¿No? Por lo menos que siempre se mantenga por encima del valor de producción. Porque no deja de ser, siempre, a priori siempre debe no ser. deja de ser importante, digo, o sea, capaz que sabemos que el mercado es un sistema caótico, pero yo para producir dichos productos necesito de algo que no es caótico, que son tipo las materias primas y son valores, ¿no? Bueno, pero el punto claro. es, el empresario a priori piensa que el valor futuro que va a obtener por el bien producido va a ser superior a los costos que va a pagar hoy por materias primas, salarios, etcétera, y uso del capital. Si no, no lo iniciaría ese proceso. Ahora, como es un proceso temporal y que está sujeto a incertidumbre, puede tener razón o no. Por eso hay pérdidas y ganancias, y los empresarios que sobreviven son los que mejor anticipan los precios futuros. Bien. Jorge, entonces, ¿quería decir algo, Sergio? No, de que digo que también a veces los productores ya existentes como que forman un precio ancla, ¿no? Como un medio de comparación. O sea, el más visible, capaz que vos vas a hacer lo mismo y tenés que más o menos ser correlativo con el valor del ya conocido. Sí, eso es correcto. El precio existente en un mercado que ya tiene otros competidores es una referencia importante, sin duda. Al ser el valor subjetivo, ¿se podría decir que las estadísticas o los índices no son un buen análisis de la realidad? A ver, las estadísticas tratan no con un tema, digamos, de teoría económica, sino de historia económica, que es otro tema, que
reflejan los precios transados, que obviamente no son un reflejo de las valoraciones. Las valoraciones obviamente eran inferior a ese precio para el vendedor y superior para el comprador, si no, no se hubiera dado la transacción. Esos precios son solo referencias históricas que tienen una utilidad limitada, ¿verdad? Sin duda que sirven en el análisis, pero en forma simplemente de corroboración de las teorías. Claro. No es que no sirva, no hay que darles, digamos, poderes que no tienen. Claro, exactamente. Es muy común ver, por ejemplo, la comparación de un país con otro con el PBI, por ejemplo, ¿no? Sí. Yo no creo que eso sea un buen análisis. ¿Qué opinas vos? El PBI es una medida que tiene muchas limitaciones, sin duda. Ni hablar que las comparaciones de precios es un problema, la medida en sí es un problema, no mide toda la producción. Es una medida que se desarrolló justamente por los keynesianos para poder operar sobre las variables macroeconómicas. O sea que no me simpatiza mucho, pero para poder hablar de estos temas es imprescindible hacer referencia al PBI. No me gusta, pero no hay más remedio. Es como que es lo que hay, o sea, a falta de algo mejor. Claro, de hecho en Estados Unidos están ya midiendo una medida que se llama la producción bruta, que incluye la producción de bienes intermedios. Claro, porque el PBI, en realidad el PBI lo que mide es consumo. Y tampoco lo hace bien, pero... Mide la producción en la última etapa. Claro, exacto. Pero claro, vos ahí tenés el problema... La producción de los bienes intermedios. Claro. Vos ahí tenés el problema, por ejemplo, de que no estás teniendo en cuenta, no estás valorando el ahorro, no estás valorando el tiempo de ocio tampoco, creo que no cuenta el mercado negro tampoco. Ni hablar, no entra en el mercado negro, hay estimaciones nada más, no se incluyen en la medida de PBI, no, obviamente el ocio no, porque es justamente es lo que no se, cuando no estás produciendo, por lo tanto no se mide. Si hay una sociedad que el ocio es algo importante para ellos, obviamente no va a tener un PBI más pequeño en comparación. Pero más importante, una sociedad que tiene una dotación de capital muy grande y que tiene una gran cantidad de pasos intermedios que hacen muy eficiente la producción, va a tener un sector no visible para el PBI mucho más grande que una que tiene solo 2 o 3 etapas hasta llegar a la de consumo final. ¿Y qué opinas? Por ejemplo, en Alemania, el sector intermedio, que no figura en la medida de PBI, es mucho más grande que en Uruguay. Claro. ¿Entendés por qué? Porque ellos van desde la materia prima, produciendo los bienes de capital, los bienes intermedios, la producción en gran escala, y después toda la parte de logística, llamémosle así. En Uruguay es muy poco lo anterior y más que nada es logística. Claro, exactamente. Una pregunta más. Para entender en el contexto que están hablando, productos intermedios o valores intermedios, ¿qué vendría a significar? Los productos que cuando una empresa le vende a otra empresa, no para vender al consumo final. Que vende tipo repuestos. Pueden ser muchas cosas. Por ejemplo, los que producen tractores normalmente lo venden a los productores agrícolas. Esa venta de tractores, entraría en inversión. No es un buen ejemplo. Pero, por ejemplo, los que venden, el molino vende la harina a la panadería y lo que se computa en el PBI es la venta de pan, pero no la venta del molino a las panaderías. Bien. Jorge,
Sí. ¿Qué opinás de...? Viste que es muy común guiarse también, sobre todo entre los libertarios, guiarse hay un índice que es el índice de Heritage, de libertad económica. ¿Qué opinión tenés sobre ese índice? Me gusta más el del Fraser Institute, porque fue hecho con una metodología mucho más, digamos, libre de interpretación. No lo conocía ese, mirá, qué interesante. Fraser Institute es un instituto de Canadá y uno de los participantes en el proyecto tiene, digamos, credenciales libertarias impecables, Walter Block. Ah, sí. Siguiendo además, la idea original fue de Milton Friedman, el proyecto lo tomó el Fraser Institute de Canadá y Walter Block fue uno de los primeros en trabajar en eso. Recién mencionaste a Milton Friedman. ¿Qué opinión te merece? Porque fue importante, ¿no? Para Estados Unidos. Sí, a ver, desconocer la figura de Milton Friedman no está bien. Es una persona que hizo muchísimo por la divulgación de los principios de la libertad de comercio, del libre mercado. Ahora, desde el punto de vista de los austríacos, Milton Friedman es parte de la oposición, llamémosle así. Digamos, los monetaristas son una evolución de los keynesianos cuando los keynesianos empezaron a tropezar. Para quien esté viendo, ¿qué es un monetarista? Los monetaristas se les llama a los economistas de la Escuela de Chicago, que si bien tienen un origen keynesiano, donde aceptan una gran intervención del Estado en la economía, le volvieron a dar un papel importante al manejo monetario en, digamos, la política macroeconómica. La política monetaria había sido desplazada por la política fiscal durante el reino, llamémosle así, de los keynesianos, desde fines de la década del 30 hasta los 70. Y en los 70 lo que apareció fue un fenómeno que está reapareciendo ahora, el fenómeno de la estanflación o stagflation en inglés, que es la combinación del enlentecimiento económico con inflación. Que en teoría... Que supuestamente para los keynesianos era imposible, ¿no? Exacto, para los keynesianos era imposible y ahí aparecen los economistas de la Escuela de Chicago, los monetaristas, con su explicación y sus recetas. Bien. Por supuesto que mientras en esa época recién se estaba dando el renacimiento de la escuela austríaca, que tiene una visión muy distinta de estos problemas. Me gustaría hablar un poquito sobre la importancia de la preferencia temporal. Por ejemplo, el keynesianismo tiene una preferencia temporal muy alta y la escuela austríaca una preferencia temporal baja. Explicarnos un poco por qué es importante, qué es primero y por qué es importante la preferencia temporal. El tema de la preferencia temporal es parte de la teoría de la tasa de interés. El concepto fue desarrollado por un economista sueco, Wicksell, y fue tomado tanto por Menger como por von Bauer en su teoría del capital. La teoría del capital de los keynesianos es muy simplista, ¿no? La verdad, no, siendo un factor tan importante, los keynesianos le dan muy poca importancia, porque justamente creen que es el Estado el que puede manejar el rumbo de la economía y no el mercado de capitales. La preferencia temporal es simplemente un determinante clave de la tasa de interés real. Una sociedad que tiene una alta preferencia temporal es una sociedad que no tiene hábitos de esperar, quiere consumir ya, no
no tiene La costumbre del ahorro. Más que del ahorro, de posponer la satisfacción para tener un consumo mejor más adelante. Eso se refleja en una menor tasa de ahorro, una mayor tasa de interés, por lo tanto, y una menor formación de capital. Por lo tanto, a la larga también menores salarios reales potenciales. Ahí está. Una de las sociedades que tiene unas preferencias temporales más altas son los chinos y los japoneses, y el crecimiento tan alto de la economía china se puede explicar, entre otras cosas, por ello. Claro. Tienen tasas de ahorro altísimas. Vamos a desmentir el mito de que la economía es un juego de suma cero. Bueno, es muy sencillo. Toda transacción voluntaria requiere que las dos partes ganen. Entonces, si las transacciones son voluntarias, cualquier transacción deja a ambas personas en una situación superior. Exactamente. Por lo tanto, eso no es un juego de suma cero, es un juego de suma positiva. Y en la medida que tú maximices el número de transacciones voluntarias en una sociedad, estás maximizando el crecimiento de las satisfacciones individuales, lo que significa mejor nivel de vida, y después se podrá medir con el PBI o con lo que quieras, pero será una sociedad más feliz y más satisfecha. Claro, por ejemplo, si yo tengo esta lapicera, te la vendo a 50 pesos y vos me la comprás, es porque vos valorás más la lapicera que los 50 pesos y yo valoro más los 50 pesos que la lapicera. Entonces ambos salimos ganando. Claro, ahora, lo que te di fue hice una salvedad muy importante, que es que las transacciones deben ser voluntarias, porque si son forzadas, exacto, ya no se puede valorar, una de las partes, por lo menos la que está forzada, no se puede valorar si le conviene o no le conviene la transacción. Por eso, en los países donde el Estado interviene mucho de las diversas formas, es decir, forzando ciertas transacciones con él mismo, con el Estado, a través de impuestos, por ejemplo, monopolios, etcétera, regulando o algún otro tipo, digamos, de intervención, esas, que podría ser una empresa estatal produciendo bienes, ese tipo de transacciones, que no son 100% voluntarias, no se pueden medir igual y no sabemos si podría haber una mejor satisfacción para la sociedad con otro tipo de instituciones. O sea, para determinar si en realidad la gente está satisfecha o no, tiene que existir la diversidad de empresas. O sea, tendría que haber, no tendría que estar un monopolio. No necesariamente, basta que sea voluntaria. Yo hago transacciones con... Claro, pero tipo, yo no puedo hacer una transacción, por ejemplo, yo ahora vivo en Uruguay y consumo el agua de la empresa estatal, pero no tengo otra, porque, o sea, la necesidad me lleva a eso, o sea, satisface mis necesidades en sí, no sé si me cobran lo que me deberían cobrar porque no tengo otro ejemplo para comparar. Ese es un buen ejemplo, pero tú dijiste que tiene que haber multiplicidad de empresas. No, basta con que sea voluntaria, porque yo puedo estar haciendo una transacción con el único monopolio o con la única empresa que produce algo, pero si es voluntaria, entonces el tema es si es voluntaria. Puede ser que yo me abstenga de, digamos, de hacer transacciones con esa empresa y no consuma eso y consuma otra cosa. Entiendo. Porque a veces son empresas, por ejemplo, esa es otra diferencia que tenemos con los economistas de la corriente principal, que es que el monopolio no lo consideramos malo en sí, solo si es
una intervención estatal, es decir, si es un monopolio legal instaurado y mantenido por la ley. Si es un monopolio, digamos, simplemente natural,